tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Espero y te encuentres muy bien en este momento en el cual estés viendo este video. Espero estés listo ya para, de nuevo cuenta una vez más, escuchar la palabra del Señor y meditar en ella. En esta ocasión vamos a seguir con el estudio del libro de los Hechos. Ahora nos toca iniciar el capítulo 23. Por si quieres ir tomando tu Biblia y yendo a esta porción para que me acompañes en esta lectura, vamos a leer Hechos capítulo 23. El inicio. En esta ocasión quisiera leer solamente los primeros 5 versos y meditar un poco en lo que podemos ver en esta porción, ¿no? Pero quisiera, antes que todo, primero recordar un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Veíamos que Pablo continuaba relatando este encuentro que tenía con Jesús, ¿no? Ante toda esta gente que se agolpó ahí en Jerusalén, ¿no? Para escuchar y para acusar a Pablo, ¿no? Y escuchar lo que él tenía que decir, ¿no? Y veíamos, ¿no? que continuaba relatando este encuentro, pero sin entrar como que en muchos detalles, ¿no? Simplemente no queriendo como contar una historia en general de todo lo que él había pasado, sino prácticamente lo que él quería era que se escuchara este mensaje, ¿no? Este encuentro que él había tenido con Jesús y predicar esto, ¿no? Predicar a Jesús y con un poco de su testimonio de lo que él había vivido, apoyarse en él, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Que esto podía ser una guía para nosotros, ¿no? Si estamos dudando qué es lo que tenemos que hablarle a la gente, que predicarle. Esto es el mensaje que nosotros tenemos que dar, ¿no? Predicar a Jesús y lo que hizo, lo que representó para el mundo su llegada y lo que representó en nosotros en nuestra vida, ¿no? Pero también hablábamos de tener esa voluntad, ¿no? De hacer esto, ¿no? De cumplir con lo que Dios nos ha pedido, ¿no? Y de hablar y de predicar la palabra que ha venido a nuestras vidas, ¿no? Y hablamos de esa voluntad, como te digo, ¿no? De tener esa prioridad en nuestra vida, ¿no? De organizar bien nuestras prioridades y tener esto como una de ellas, ¿no? Dejar a un lado las excusas, como decíamos, ¿no? Y dedicarle al mismo tiempo que le dedicamos a otras cosas que muchas veces no edifican nuestra vida y que ponemos mucho empeño en lograrlas, ¿no? También poner ese mismo empeño en hacer estas cosas, ¿no? Dedicar tiempo para orar, ¿no? Era una de las cosas de las que hablábamos, porque por medio de la oración creemos que podemos escuchar a Jesús, a Dios, ¿no? Y lo podemos incluso hasta ver, ¿no? Y puede Él darnos una guía y hablarnos y decir qué es lo que quiere para nuestras vidas, ¿no? Pero aparte no solo de escucharlo y de verlo, también aparte de esto tenemos que obedecerlo, ¿va? No solamente se trata de escuchar y saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, sino también ponerlo en práctica, ¿no? Y ser obedientes a Él, ¿no? Y ser inteligentes y así como nos aferramos a algunas cosas, también aferrarnos a estas cosas, ¿no? Aferrarnos a las cosas de Dios, a lo que es realmente importante para nosotros, o lo que debería realmente ser importante para nosotros como creyentes, y que es, como te digo, ¿no? Orar, congregarnos, escucharlo, y principalmente obedecerlo y hablar de Él, ¿no? Esto es más o menos un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿no? Como te digo, ahora vamos a ir a Hechos capítulo 23, del verso 1 en adelante, pero antes quisiera que me acompañaras a orar, ¿no? Para poner este tiempo en manos del Señor y sea Él hablando a nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, de nueva cuenta estar aquí, Señor, en este momento, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para escuchar de ti, Señor, y para aprender de ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, el que tome este tiempo en sus manos, Señor, el que nos guíe, Señor, el que nos hable, Señor, el que nos instruya, Señor, el que nos redarguya, Señor, y nos permitas, Padre, conocerte más, conocer tu voluntad, Señor, escucharte a ti, verte, Señor, y poder tener ese entendimiento y esa sabiduría, Señor, que necesitamos para aceptar todo lo que tú nos pides, Señor, y ponerlo en práctica, Señor. Padre, te pedimos por este tiempo, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos, Padre, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí vamos
a la palabra. Acompáñame ahí a leer esta pequeña porción que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a Hechos capítulo 23, verso 1, y dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hasta aquí, como te decía, vamos a quedarnos por esta ocasión, y quisiera meditar en algunas cosas, ¿no? Primeramente, ¿no? Iniciando esta porción, ¿no? Que podemos ver algo que me pareció muy interesante, ¿no? De esto que dice Pablo ante este concilio y ante estos judíos y todos los que estaban ahí reunidos, ¿no? Pablo inicia esta porción diciendo, ¿no? Que dice que hasta el día de hoy ha vivido una buena conciencia delante de Dios, ¿no? Y no sé, en otras palabras, creo yo que pudiéramos decir que Pablo se sentía tranquilo, ¿no? Que Pablo estaba como en paz con Dios, ¿no? Tenía una conciencia tranquila, delante de Dios, ¿no? Prácticamente, no sé, podríamos decir que Pablo dice que lo había obedecido en todo, ¿no? Y dice esta parte, ¿no? Hasta el día de hoy. Creo que esto pudiéramos decirlo, ¿no? También como que prácticamente durante toda su vida, ¿no? Pablo está diciendo, en lo personal creo, ¿no? Que está diciendo que durante toda su vida ha actuado bien delante de Dios, ¿no? Tanto en su vida pasada, ¿no? Durante este celo que él tenía por la ley de Dios, y durante este tiempo en el que perseguía incluso también a la iglesia, ¿no? Y tanto como en ese momento como en esta nueva vida en Cristo, ¿no? Que ahora tiene, y que ahora proclama el Evangelio de Jesús, ¿no? Y su palabra por todas partes. En ambos momentos Pablo se siente con una conciencia tranquila delante de Dios, ¿no? Creo que Pablo se sentía tranquilo, en paz con Dios, ¿no? Porque le había obedecido, ¿no? Creo que es por esto el que dice él, ¿no? Lo había obedecido en el momento, por ejemplo, ¿no? En el que se convierte y lo manda Jesús a que predique a todo mundo su palabra, ¿no? Y él había cumplido con la ley como antes de esto, ¿no? Había sido celoso por la ley, como él dice, ¿no? Y había cumplido con Dios, ¿no? Entonces creo que por esto Pablo hace este comentario, ¿no? Pero te digo, esto me pareció en lo personal muy interesante, ¿no? Porque me cuestionaba esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hoy en día pudiéramos decir que tenemos una conciencia tranquila delante de Dios? Hasta el día de hoy, como dice Pablo. En lo personal, no sé si tú estés de acuerdo conmigo o qué es lo que tú piensas, ¿no? Pero yo creo que prácticamente nadie o nadie pudiera decir en este momento que tiene una conciencia tranquila delante de Dios, ¿no? Como te digo, no sé tú qué piensas, ¿no? Me preguntaba, ¿no? ¿Cuántos realmente somos obedientes a Él, ¿no? ¿Cuántos realmente cumplimos con sus mandamientos, con su ley, con lo que Él nos pide, ¿no? Como te digo, ¿no? En lo personal creo que esto es muy difícil de lograr, ¿no? Creo que es muy difícil para nosotros llegar realmente a tener una conciencia tranquila delante de Dios. Y muchas veces en lo personal creo que para los que también venimos de una vida completamente distinta antes de conocer a Jesús, ¿no? Una vida completamente desordenada y alejada de Él, esto muchas veces también nos impide poder llegar a tener esta conciencia tranquila, ¿no? Muchas veces esta culpa, ¿no? de cosas, de errores que cometimos en el pasado nos pesan, ¿no? Y nos impide llegar a tener al 100% esa paz con Dios, ¿no? Esa tranquilidad con Él. Pero también, ¿no? Creo que esta misma naturaleza humana de nosotros, ¿no? Esta naturaleza pecaminosa, este pecado que está en nosotros, creo que esto también nos impide en muchas ocasiones poder tener una buena conciencia delante de Él, ¿no? Y al respecto de esto, ¿no? Su misma palabra nos dice este tema de cómo todos
tenemos este pecado en nosotros, ¿no? Y quisiera ir a el Salmo, en el capítulo 14, quisiera leerte una porción que habla un poco de esto, ¿no? En Salmo 14, en el verso 3, dice que todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Y pensaba esto, si no hay quien haga lo bueno, entonces ¿cómo podemos alguien de nosotros estar en paz con Dios, ¿no? Incluso en el verso anterior, ¿no? Empieza diciendo: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y termina con esto: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo, no vio nadie Jehová que hiciera lo bueno, ¿no? Entonces a esto me refiero, ¿no? Cuando digo que es muy difícil para nosotros, creo que para nosotros es muy difícil llegar a tener esta conciencia tranquila por esto mismo, ¿no? Que esta naturaleza, este pecado que hay en nosotros nos lo impide, ¿no? En el mismo Pablo, ¿no? En Romanos nos dice, ¿no? Dice que en cuanto todos pecaron, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Todos pecamos, tanto Pablo como nosotros, todos pecamos, ¿no? Y por esto, a esto me refiero, ¿no? Cuando hablo de esto, de la dificultad que tenemos nosotros para encontrar esa paz con Dios, ¿no? Y como te digo, esto de Pablo, ¿no? Porque incluso en esta misma porción, ¿no? Podemos notar algo que Pablo hace mal, ¿no? Pablo se equivoca y comete un error, ¿no? Pudiéramos llegar a pensar, ¿no? Que a lo mejor no es algo tan grave, ¿no? Que no cometió un pecado grave, ¿no? Pero de igual manera podemos ver esta misma naturaleza humana en él, ¿no? Podemos ver, digamos, esta humanidad en él, esta imperfección que también encontramos en él y que encontramos nosotros, ¿no? Después de decir esto, ¿no? De que estaba tranquilo con Dios, lo interrumpe, ¿no? El sumo sacerdote manda a que lo golpeen, ¿no? Y por decirlo de algún modo, déjame ponerlo así, ¿no? Pablo se calienta, ¿no? Por esto, ¿no? Se altera, ¿no? Y le molesta este golpe y habla cosas que no debería de hablar, ¿no? Y pensaba esto, ¿no? Creo que Pablo, si bien dice, ¿no? Tener una buena conciencia tranquila, como te digo, ¿no? Creo que también él sabe que realmente no es perfecto, ¿no? También en Filipenses, por ejemplo, él habla, ¿no? De que en el capítulo 3, en el verso 12, dice que él hace este comentario, dice que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿no? Hablando de toda esta, cumplir con todo lo que Dios le pide, con todo lo que le ha ordenado, ¿no? Pablo dice que no creer saber todo, ni tener todo el conocimiento de Dios. Pablo no se creía perfecto, como te digo, ¿no? Pero incluso también el mismo Pablo en Romanos, en el capítulo 7, hace una declaración al respecto de esto, ¿no? Y creo que muchas veces nos podemos sentir identificados con esto, ¿no? Con esta parte que te digo, ¿no? En el capítulo 7 Pablo reconoce, digamos, este pecado que hay en él, esta naturaleza pecaminosa, como te digo. Por ejemplo, ¿no? En el capítulo 7, Romanos 7, versos 19 y 20, dice Pablo esto, ¿no? Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está reconociendo, ¿no? Esta imperfección que te hablo, ¿no? Este pecado que hay en él y que muchas veces nos lleva, o lo lleva a él y nos lleva a nosotros a hacer cosas que no queremos, ¿verdad? Cosas que van en contra de lo que creemos y de lo que a Dios le agrada, ¿no? Incluso desde el verso 15 él nos dice esto, ¿no? Incluso ahí en Romanos, en el capítulo 7 también, en el verso 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Y después vemos eso que dice eso en el verso 19 y 20, lo que leíamos ahorita en un momento, ¿no? Incluso desde antes, prácticamente gran parte de este capítulo se refiere a esto, Pablo, ¿no? Incluso vemos ahí un poquito más adelante, ahí en Romanos, ¿no? Que Pablo incluso se sentía miserable de esto, ¿no? De esto que vivía en su carne, ¿no? Y incluso pide ayuda
Ahí un poquito más adelante en el verso 24, ¿no? Dice ahí Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Pablo incluso está como desesperado, ¿no? Y pide ayuda para poder librarse de este pecado que hay en él, ¿no? Para poder librarse de la muerte, y para poder dejar de hacer todas estas cosas malas que hace de repente y que hacemos nosotros también, ¿no? Pero del mismo modo, creo que al mismo tiempo Pablo sabía la manera de cómo podía tener o llegar a tener esa conciencia tranquila delante de Dios a pesar de esto que hay en él, ¿no? Y que hay en nosotros, ¿no? En el verso 25, por ejemplo, podemos darnos una idea. Dice ahí, después de decir esto, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo primero que dice en el verso 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, ¿no? Y creo que esto da gracias a Dios porque Él sabe, por Jesucristo. Da gracias a Dios por Jesucristo porque Él sabe que por medio de Él puede encontrar esa paz que necesita y esa tranquilidad que necesita delante de Dios. Sabe que por medio de Jesús puede librarse del pecado, ¿no? Y de la muerte, ¿no? Y que por medio de lo que Jesús hizo en este mundo, sus pecados han sido perdonados, ¿no? Creo que Pablo entiende que para poder tener una buena conciencia, una conciencia tranquila, delante de Dios, solo lo puede obtener o puede llegar a este punto solo mediante Jesús, ¿no? Incluso viendo ahí el inicio del siguiente capítulo, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, en los primeros 2 versos, ¿no? Podemos ver que dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Con esto te digo que podemos notar, ¿no? Y creo que podemos ver que Pablo se da cuenta de esto, ¿no? Se da cuenta y por eso da gracias a Dios por Jesús, ¿no? Porque sabe que solo por medio de Él, y creo que por eso hace esta declaración al principio, ¿no? De decir que tener esta conciencia tranquila delante de Dios durante toda su vida, ¿no? Porque Él se arrepintió de lo que hizo, ¿no? Pidió perdón por esto, por toda esta maldad que había antes en Él, ¿no? Y que por medio de Jesús pudo obtener ese perdón ante Dios de todo esto malo que había en Él. Pablo sabe esto, ¿no? Y Pablo entiende esto, y por eso creo que hace esta declaración, como te digo, ¿no? De tener esta conciencia tranquila, ¿no? Porque sabe que por medio de Jesús, solo por medio de Él puede tener esa tranquilidad delante de Dios, ¿no? Solo por medio de Jesús nosotros también podemos tener esa conciencia tranquila, ¿no? Si no fuera por Él, no podríamos tener paz con Dios, ¿no? No podríamos ser justificados delante de Él, ¿no? Ni tener paz, como te digo, ¿no? Ahora, no sé, pienso, ¿no? Que se puede llegar a interpretar, ¿no? Como que tal vez ya no nos corresponda a nosotros hacer nada en cuanto a estos temas, ¿no? En cuanto a nuestras actitudes y todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas Jesús ya pagó por nuestros pecados, ¿no? Pero creo que esto no es así, ¿no? Si bien Jesús creo que hizo lo más importante y lo hizo lo principal y lo que realmente necesitábamos, ¿no? Para poder tener esa relación correcta con Dios. El morir por nosotros, ¿no? Morir por nuestros pecados fue lo más importante y lo principal y lo mejor que pudimos haber tenido nosotros, ¿no? Para poder acercarnos a Dios y estar en una buena comunión con Él. Creo que aún así, a pesar de esto, debemos buscar como quiera hacer siempre lo correcto, ¿no? Debemos buscar siempre agradar a Dios, ¿no? Como te digo, no porque Dios lo necesite, ¿no? Si bien sabemos, ¿no? Nuestras obras, lo que nosotros hagamos no nos justifican, como te digo, delante de Dios, ¿no? Dice su palabra que no es por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe. Aún así, independientemente de esto, creo que debemos de buscar siempre, como te digo, agradar a Dios, hacer lo correcto, buscar siempre hacer lo que es correcto, que nosotros sabemos, nosotros como creyentes sabemos qué es lo que es correcto. Debemos siempre intentarlo y buscar en todo momento hacerlo, ¿no?
por ponerlo de algún modo, déjame ponerlo así, déjame decirlo así, ¿no? Es como un buen complemento, ¿no? Creo que es un parte de todo también, ¿no? Como te digo, la tarea principal o lo principal lo hizo Jesús, ¿no? Pero también nos corresponde a nosotros tener ese buen actuar en general, ¿no? En nuestra vida y todo esto también porque esto es necesario, ¿no? Hacerlo nosotros, ¿no? Es porque es necesario y porque de esta manera también agradamos a Dios con las cosas que hacemos, ¿no? Y hablando un poquito, ¿no? de que se complementan, ¿no? Recordaba un video que vi hace poco en el cual un predicador hablaba a la gente en medio de la calle y se le acerca una muchacha, ¿no? Llorando, enojada, diciendo que lo que les estaba diciendo no era algo que pudiera acercarlos a la gente, ¿no? Si bien en el video no se ve exactamente qué es lo que predica este pastor o este predicador, creo que les hace ver, ¿no? que hay un pecado en la gente, ¿no? Y que es necesario que se arrepientan y que se acerquen a Jesús, ¿no? Para poder tener una restauración en su vida. Y esta muchacha lo que hace es señalar que lo más importante para ella, aparentemente esta muchacha también es creyente, ¿no? Para ella es su vida, ¿no? El actuar conforme a lo que Dios quiere y que de esta manera Dios se verá reflejado en ella y de esta manera se podrá acercar a la gente, ¿no? Pero hablando de este complemento, ¿no? Creo que ambas cosas son necesarias, ¿no? Principalmente la gente tiene que ver, ¿no? Como decía este predicador, ¿no? Es como si un doctor no supiera que la gente está enferma y no hace nada por decirles que están enfermos, ¿no? Esto está mal, ¿no? Igual nosotros, ¿no? No es que se trate solo de que nuestra vida y hacer lo correcto, ¿no? Sea correcta, no es solo que nuestra vida sea correcta en general, sino hacerlo también, pero también tenemos que hablar, ¿no? Y creo que es parte de un todo, como te digo, ¿no? Lo que hizo Jesús por nosotros fue lo principal, pero también nosotros tenemos que hacer, ¿no? También como esta historia que te cuento, ¿no? Este video que veía, ¿no? También el hablarle a la gente y decirle que es necesario que se acerquen a Jesús, pero también es necesario que nosotros actuemos, ¿no? Y que con nuestra vida reflejemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de la demás gente, ¿no? Como te digo, creo que ambas cosas son muy necesarias. Y creo que es un complemento. Si bien pudiéramos decir que hay algo más importante que lo otro, no quiere decir que lo otro no lo debamos de hacer, ¿no? Sino que por el contrario, como quiera tenemos que hacerlo, ¿no? Como te digo, porque es agradable para Dios todas estas cosas y ese debería ser nuestro pensamiento, agradar a Dios en todo momento, ¿no? Y hablando un poco de estas cosas de hacer lo correcto, ¿no? Hay otra cosa que podemos notar en esta porción, ¿no? Como te digo, Pablo se equivoca, ¿no? Y comete un error, ¿no? Pero también Pablo se da cuenta de esto y pide perdón por ello, ¿no? Y hablando, como te digo, de estas cosas que debemos hacer, que son correctas, creo que esto es algo que debemos de meditar mucho y debemos de notar en esta porción, ¿no? Pablo reconoce que se equivocó y se disculpa por ello, ¿no? Y al igual nosotros debemos aprender también a reconocer nuestros errores, como te digo, ¿no? Como parte de estas cosas que debemos hacer, parte de estas cosas correctas que debemos hacer es aprender a reconocer que nos equivocamos, ¿no? Cuando cometemos algún error, aceptarlo, ¿no? Creo que debemos ser humildes, ¿no? Y aceptar, como te digo, cuando estamos equivocados y también en ese momento aprender a pedir perdón, ¿no? Y te digo esto porque Pablo, después de recibir este golpe, ¿no? Y como te decía yo, como este momento de calentura, ¿no? Se da cuenta que se equivocó, porque él dice estas cosas hacia este sacerdote Ananías, le dice, ¿no? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estando tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, me mandas golpear. Y luego después le comentan esto, ¿no? Al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo nota que se equivoca al momento de escuchar esto, ¿no? Y se disculpa, ¿no? Como buen conocedor de la palabra, cita la palabra para
como para disculparse, ¿no? Esta parte en la que dice que no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, nosotros pudiéramos ahí encontrarla en Éxodo, en el capítulo 22, en el verso 28, ¿no? Pablo lo cita esto sabiendo que toda esta gente es conocedora al igual que él de la palabra y como una manera de disculparse, aunque inicialmente, ¿no? Si tú analizas esta parte, ¿no? Dice que Pablo no sabía que era el sumo sacerdote, ¿no? Y pareciera que esta parte más bien fuera una excusa, ¿no? De Pablo para zafarse del problema, ¿no? Y Pablo dice que no sabe que es el sumo sacerdote, que no se había dado cuenta de él, pero incluso los estudiosos de la palabra, en algunos comentarios, esto dicen que es difícil de entender esta porción o incluso difícil de creer, ¿no? Se cree, hay una creencia, ¿no? Que Pablo tenía un problema en la vista, una enfermedad en la vista y que por eso a lo mejor hace esta declaración, aunque eso también es difícil de corroborar, digamos, ¿no? Otra versión, ¿no? Que dicen que como para explicar este punto, ¿no? Es que probablemente el sumo sacerdote no traía sus ropas, ¿no? Y que por eso Pablo no sabía que era el sumo sacerdote, ¿no? O simplemente que no lo conocía, ¿no? Porque había pasado mucho tiempo en el que Pablo se había alejado de todo esto, ¿no? Del Sanedrín y de toda esta gente, de los gente importante, ¿no? Del pueblo judío. Aunque esto también es debatible, ¿no? Porque en su segundo viaje Pablo regresa a Jerusalén y probablemente ahí se pudo haber enterado de la existencia de este Ananías como sumo sacerdote, ¿no? Pero en realidad yo creo, ¿no? que fue eso, ¿no? Incluso en algún comentario coincidía con este pensamiento mío, ¿no? Al final de cuentas pareciera, ¿no? Que es como una excusa simplemente para zafarse de este problema o de este error que él había cometido, ¿no? Pero lo importante realmente aquí, creo yo, ¿no? Más allá de todas estas cosas que te comento, de los probables motivos por los cuales Pablo hace este comentario, creo que lo realmente importante es que Pablo, esto que te digo, ¿no? Pablo nota que se equivoca, ¿no? Y reconoce su error. Y al darse cuenta de este error se arrepiente, ¿no? Y pide perdón de esta manera, ¿no? Porque sabe que al citar esta cita, ellos entenderán, ¿no? que está pidiendo perdón, ¿no? Y pensaba esto también, ¿no? Qué complicado, al igual que lo otro que te comentaba al principio, ¿no? Qué complicado es muchas veces para nosotros hacer esto, ¿no? Qué complicado es para nosotros a veces reconocer y aceptar que nos equivocamos, ¿no? Y más aún en ese momento es muchas veces más complicado poder pedir perdón por este error que cometí, por nuestras fallas, ¿no? Y creo que hay muchos motivos, ¿no? Por los cuales nos cuesta aceptar estos errores que cometemos, ¿no? Muchas veces, simplemente por no querer quedar mal, ¿no? O simplemente por aparentar que sabemos mucho, ¿no? O este tema de aparentar, ¿no? También tiene que ver a lo mejor con no querer aparentar debilidad ante los demás. Y hay muchos pensamientos o motivos por los cuales nos cuesta, ¿no? Pero creo que uno de los principales motivos por los cuales nos cuesta esto es esta falta de humildad que a veces tenemos, ¿no? Este orgullo, esta soberbia que muchas veces tenemos, ¿no? O por ponerlo así, ¿no? De nueva cuenta, ¿no? Este pecado que hay en nosotros nos impide muchas veces reconocer que estamos equivocados, ¿no? Pero es importante, ¿no? Recordar que todas estas cosas nos alejan de Dios, ¿no? Este orgullo, esta soberbia, esta falta de humildad es algo que es muy delicado para nosotros, ¿no? Pero creo que también hay que entender algo, ¿no? Muchas veces pensamos que puede ser malo para nosotros si reconocemos nuestros errores, ¿no? Que va a traer más situaciones malas a nuestra vida si lo reconocemos, ¿no? Pero creo que en realidad no pasa nada malo, ¿no? Y incluso creo que por el contrario, ¿no? Si reconocemos que estamos mal, que estamos equivocados, creo que puede ser incluso lo más sano para nuestras vidas, ¿no? Para muchas veces incluso librarnos de
de una gran situación de estrés, ¿no? Al reconocer que estamos mal, ¿no? Y hablando de esto de que debemos de recordar y tener siempre presente que este tipo de actitud y este tipo de sentimientos, digamos, de orgullo, de soberbia, que tenemos que tener muy presente, que nos alejan de Dios, no podemos recordar, ¿no? Que su misma palabra nos dice que Dios aborrece todas estas cosas, ¿no? El orgullo, la arrogancia, es algo que Dios no le agrada en absoluto, ¿no? Pero también contrario a esto, ¿no? Al recordar su palabra, también su misma palabra nos dice, ¿no? Que Dios da gracia a los humildes. Esto es que Dios ayuda a los que tienen un corazón humilde, ¿no? Y que Dios se agrada en esto, ¿no? Y creo que por eso debemos recordar esta última porción, ¿no? En estos momentos, ¿no? Que si estamos dudando de reconocer que estamos equivocados por un tema de orgullo, de soberbia, o cuando en general, ¿no? No solamente en algún error o algo, sino simplemente cuando estamos teniendo una actitud durante nuestra vida arrogante, soberbia, debemos recordar que esto no es apropiado para nosotros como creyentes, ¿no? Porque esto es algo que no le agrada a Dios, ¿no? Que por el contrario aborrece, ¿no? Creo que en general, ¿no? Debemos ser humildes y reconocer nuestras fallas, pero principalmente debemos reconocer nuestros pecados, ¿no? Esta naturaleza pecaminosa, como te digo, que hay en nosotros. Principalmente debemos reconocer eso, ¿no? Pero también creo que al mismo tiempo, ¿no? Al momento de tener esta actitud arrogante y soberbia, ¿no? Creo que también debemos recordar el gran ejemplo que tenemos nosotros como creyentes en la persona de nuestro Señor Jesús, ¿no? Recordar, ¿no? Como dice su palabra, ¿no? Que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo igual a nosotros, ¿no? Teniendo esta actitud de humildad, ¿no? Dice que se humilló y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte, ¿no? Creo que en esos momentos de soberbia, de soberbia, de altivez, de arrogancia de nosotros, creo que debemos tener ese mismo sentir que tuvo Jesús, ¿no? Y que debe ser parte de nuestra vida, ¿no? Debemos ser humildes. Creo que debemos reconocer nuestros pecados siempre y nuestros errores siempre, ¿no? Y debemos humillarnos ante Él, debemos humillarnos ante Dios y pedirle perdón, ¿no? No debemos dudar y pensarle en pedir perdón, en reconocer que estamos mal, ¿no? Por el contrario, tenemos que ir a Él en humildad, humillándonos ante Él y pidiéndole perdón, ¿no? Y debemos pensar, ¿no? Que nada malo nos pasará por esto, ¿no? Por el contrario, como te decía, si vamos a Él en humildad, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, Dios nos va a ayudar y Dios nos va a bendecir y nos va a llenar de su gracia. Por eso creo que es importante tener esto siempre presente y recordarlo, ¿no? Aunque muchas veces es complicado, no como otras veces te he dicho, ¿no? Te he comentado, creo que no es fácil, ¿no? Pero creo que es muy necesario y muy importante que recordemos todas estas cosas siempre y que las tengamos siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, con esto quiero terminar y, como te digo, hasta aquí por esta ocasión nos vamos a quedar. Espero que, como siempre te digo, ¿no? Espero que este mensaje, esta palabra que Dios ha traído en este momento a nuestras vidas, espero que haya sido de bendición para ti y de edificación. Para terminar quisiera orar y para agradecer por este tiempo, ¿no? Acompáñame, cierra tus ojos y agradecémosle a Dios por su palabra. Señor, gracias, Padre, por tu amor, Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos escucharte, Señor, y aprender de ti, Señor. Señor, venimos a ti, Señor, humillados, Señor, en humildad, Padre, a pedirte perdón, Señor, por los errores cometidos, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre, que quites este corazón de piedra de nosotros, Señor, y que nos des un corazón nuevo, Señor, un corazón de carne, Señor, un corazón que te busque en todo momento, Señor, que te piense en todo momento, Señor, que busque siempre hacer lo correcto, agradarte a ti, Señor, y buscarte a ti siempre en todo momento, Señor.
Padre, te pedimos, Señor, nos ayudes, Señor, nos instruyas, Señor, nos corrijas, Señor, nos dirijas, Señor, nuestra vida y todos nuestros pensamientos, Padre, para que podamos siempre ser agradables a ti, Señor, y tener una actitud siempre que sea de agrado para ti, Padre. Ponemos, Padre, nuestras vidas en tus manos, Señor, y te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí terminamos. De nueva cuenta, gracias por escucharme y pues Dios te bendiga. Nos vemos.